Más allá de la música para Armando González Torres. Aquella mañana, Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, se levantó más temprano que de costumbre. Se aseó en la jofaina de porcelana. Lavó su cara con denuedo. Se sentía colmado de energía. Bajó a la cocina y saludó a Rosana, su cocinera y, en un ayer no muy lejano, su aya principal. Desayunó rápidamente. Los huevos con pasta y jugo de arándano siempre le venían bien. Una vitalidad lo desbordaba desde que había contraído nupcias con doña María de Ábalos, nobilísima mujer de 25 años y mirada más verde que una esmeralda. Él no la había conquistado sino sus contertulios y familiares. ¿Alguna amiga en común, Giovanna Lanaro? La había recomendado cuando el príncipe, ya de 28 años, anunció que se dedicaría a buscar algún prospecto entre las mujeres de la comarca. Pese a su corta edad, María de Ábalos aún sufría la muerte de su segundo marido y lo lloraba noches enteras sin hallar consuelo. Cuando se le propuso matrimonio con Carlo Gesualdo dijo sí con los ojos hinchados de congoja y desconsuelo. Era hermosa, dulce y gentil, además de que tocaba el laúd con maestría. Se dice que, en realidad, esta virtud fue lo que entusiasmó sobremanera a Carlo Gesualdo, músico y compositor. Pues bien, el día del encuentro con el que sería su marido, María de Ábalos se esmeró en su arreglo. No quería decepcionar al pretendiente. Y no lo hizo. Carlo Gesualdo no pudo despegarle la vista. Y más tarde, cuando la señora tomó el laúd y desplegó su talento acompañado de una voz de soprano angelical, la felicidad rubricó el rostro del ya inminente esposo. Y de su boca brotaron dos palabras: es ella. 4 años transcurrieron. El gozo de Carlo Gesualdo era total. No hacía más que pasear a caballo por los linderos de su propiedad y la música venía a sus oídos. Raudales de música. Aún no acontecía el barroco. Pero la faz de la tierra estaba guarnecida de música que exigía ser cantada para enamorar el corazón de una mujer. Sin embargo, el pálpito de María de Ábalos tenía más de un usufructuario. Un empleado del Palacio Gesualdo, Pietro Ecardo, a quien el príncipe había tendido la mano en más de una ocasión y quien ahora se encargaba del mantenimiento del inmueble, solía sembrar en el pecho de Dona María deseos infieles y pensamientos libidinosos. Y el alma condescendiente de tan frágil señora se dejó encantar por el áspid. Una sola mañana. No se necesitaba más. Aquel día, Carlo Gesualdo llegó antes de la hora acostumbrada. Se había topado con una rosa rojo sangre, de indómita belleza, y acudió presto a la habitación de su amada. Abrió la puerta de caoba, y lo que sus ojos vieron no han visto cientos de miles de ojos masculinos, aunque no todos reaccionan igual. Carlo Gesualdo dio media vuelta, acudió hasta la caballeriza y le ordenó a su caballerango, hombre de honor, que se hiciera cargo del intruso mientras él arreglaba cuentas con Dona María de Ábalos. Así se hizo. Ambos entraron estrepitosamente a la alcoba. La mano férrea del criado tomó del pelo al ominoso, lo levantó por los aires, lo sacó a rastras de la cámara conyugal y de un tajo, propinado con una daga de plata americana, regalo de su amo, le cercenó el cuello. Ni siquiera alcanzó a emitir grito alguno. Carlo Gesualdo se aproximó al tálamo. Miró con deleite y ardor el cuerpo de su esposa, que en vano había intentado cubrirse. Vino a sus oídos el laúd que la mujer tocaba para él cuando no lograba conciliar el sueño, puso en las manos de la dueña de su emoción la rosa rojo sangre y la cosió a puñaladas. 40 alcanzaron a contar sus criados. No había transcurrido ni un par de horas, cuando ordenó que los cuerpos fueran exhibidos al pie de la escalera principal. En este palacio se cumple la ley de Dios, dijo. Corría el año de 1590. Nunca más Gesualdo encontró la quietud a la que aspiran todos los hombres. Cambió de residencia y 4 años después se casó con la princesa Dona Leonora de Este. Jamás la tocó, en cambio la maltrató. Carlos se dedicó a la composición y noche a noche la ignoraba o bien mancillaba el cuerpo de aquella mujer que yacía a su lado. Se dice que este maltrato hundió a la señora, por cierto, más agraciada que Dona María, en un laberinto de contradicciones sentimentales, haciéndola perder todo deseo de vivir. Este sufrimiento tuvo vertientes que solo la mano de Dios dispone. Carlo Gesualdo dejó al mundo 3 volúmenes de música sacra y 7 de madrigales, los más dulces que se han compuesto.
La leyenda cuenta que al morir Dona María de Ávalos dejó un hijo de un mes escaso, vástago que Carlo Gesualdo no solamente no reconoció, sino que liquidó con sus propias manos. ¿Acaso por esa razón murió loco en Avellino, en 1613, a los 60 años? ¿Quieres ver más videos como este? Suscríbete a Artcore Channel y comparte con tus amigos.